Vamos a dar unos minutos más para dar inicio, dando tiempo que se conecten algunos otros compañeros más. Bueno, se siguen uniendo. Entonces vamos a dar inicio al curso de Fundamentos del Diseño. Sean bienvenidos. El día de hoy bueno, estamos dando tiempo porque se siguen uniendo. El curso Fundamentos de Diseño básicamente es donde vamos a aprender algunos criterios de diseño que nosotros podemos ir utilizando a la hora de estar diseñando. Este es el primer curso que nos va a ayudar a ser mucho más creativos y a tener algunas técnicas que nos van a ayudar a mejorar y a fundamentar lo que nosotros estemos pensando. Entonces, vamos a, serían, eh, bueno, sí, todavía se siguen uniendo, entonces vamos a dar otros minutos de espera para que todos comencemos eh, al mismo tiempo. Entonces, como les decía, el curso de Fundamentos de Diseño básicamente lo vamos a hacer, eh, se ha manejado de una manera como es práctico, que en estos momentos, pues, por cuestiones de que todo está siendo virtual, entonces es un poco complicado. Entonces, la metodología que vamos a utilizar en el curso va a ser de la siguiente manera. Se va a realizar el tema y terminando el tema, nos ponemos a dibujar o a diseñar dependiendo el tema que hayamos visto. Y en el transcurso de la clase me van presentando los trabajos, los envían al correo, los presentamos, les damos asesoría y la siguiente semana, en el transcurso de la semana, se van presentando ya terminados. Y a la siguiente clase, los trabajos que ustedes presentaron este día, los presentamos en la siguiente semana. Entonces, de esa manera, vamos a hacer que el curso sea eh, teórico y práctico. De esa manera se manejó el semestre pasado, en donde el curso eh, básicamente es práctico. Entonces, les damos el concepto y ustedes trabajan lo que hemos visto en el transcurso de la clase. Bueno, entonces si hubiera algún inconveniente con la transmisión o con la presentación, les suplico que me hagan el favor de informar. Bueno, entonces iniciamos con la presentación. Solo me comentan si sí ven la presentación para poder continuar. Sí, profe. Gracias, muy amable. Bueno, entonces el curso es Fundamentos de Diseño. El código del curso es FE279. Nos corresponde ver el contenido de la semana número 1. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre lexicología arquitectónica. ¿Qué es la lexicología arquitectónica? Básicamente se basa en conceptos o términos que nosotros utilizamos para dar a conocer nuestras ideas. Entonces vamos a abordar algunos temas que son importantes que nosotros conozcamos para poder nosotros poder de una manera clara y entendible comunicar nuestras ideas. Entonces, como les decía, mi nombre es Ronald Estuardo Fuentes de Orozco, soy arquitecto y es un gusto estar compartiendo con ustedes el contenido de este curso. Básicamente este curso está enfocado ya a la carrera y es donde vamos a tratar de que ustedes aprendan de una manera sencilla los conceptos para que luego de pasar la presentación ustedes lo puedan, se les haya quedado y podamos empezar a diseñar en base al concepto que hemos visto anteriormente. Y antes de continuar con el curso, tenemos que pasarles aquí una información importante sobre es un recordatorio.
Y nos dice que para que sean válidos los cursos, deben haber cumplido con su asignación y nos dan el número de formulario que ustedes tienen que llenar, es el F0306-2019-01 y tienen el límite para asignación de cursos hasta el 8 de febrero. Y nos dice que si aún no han cumplido con este requisito, descarga, llena, firma y envía o entrega tú a la sede antes de la fecha indicada. Nos dice que los estudiantes que se asignen los cursos extemporáneamente tendrán una penalización de 25 quetzales por semestre, por curso asignado después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral. Nos dice que adicional, no ser ingresados al sistema por tal circunstancia. Entonces, si usted no se ha asignado, este recordatorio es para que lo hagan, ya que si se pasan de la fecha que está establecida como límite, les van a cobrar 25 quetzales por cada curso. Nos dice que nota se recuerda a aquel estudiante que solo se puede cursar por estudiante y por semestre académico hasta el promedio más de 2 asignaturas del plan de estudios correspondiente, eh, y algunos otros datos que ustedes ya me imagino que saben. Y nos mandan también la boleta o la hoja de asignación, donde tenemos la boleta de inscripción que sería para ustedes y reinscripción y programas especiales que es para algunos otros estudiantes que llevan más avanzados en el semestre. Entonces, esto es como recordatorio para que los que no se han asignado hasta el momento lo hagan. Bueno, entonces luego de este anuncio publicitario, vamos a dar inicio al curso. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? Va a ser asegurar que el estudiante domine y emplee el lenguaje arquitectónico de conformidad con la correcta conceptualización. Ese va a ser el objetivo de la clase del día de hoy. Bueno, iniciamos entonces con algunos conceptos de la psicología arquitectónica que vamos a utilizar no solo a lo largo del curso, sino a lo largo de la carrera. O sea que es importante que nosotros le pongamos debida atención a estos conceptos, ya que son importantes que nosotros los sepamos y comprender más que todo, para poder, luego de esto, poder trabajar estos conceptos en base a un conocimiento previo. Y iniciamos con el concepto de abstracto. Entonces vamos a escuchar en el transcurso de la carrera este concepto y es básicamente es captar, reproducir la esencia del objeto, de un dibujo o un elemento. La arquitectura requiere de lo abstracto por la interpretación de las imágenes e ideas que se requieren para un diseño. Entonces, básicamente, el abstraer formas tenemos alguna forma, en este caso vemos en esta imagen que tenemos en la presentación, puede ser que vemos que es la silueta de una mujer, una silueta femenina. Entonces, la abstracción lo que se trata es de traer lo esencial, siempre que no pierda. Si estamos haciendo una abstracción de alguna persona, en este caso, tiene que seguir siempre la idea y manejando elementos que, que nos den a entender los más simples que podamos, sin perder la idea que es lo que estamos abstrayendo. De eso se trata el proceso de captar, reproducir la esencia del objeto. Luego de eso tenemos el otro tema llamado abstraer. Entonces, abstraer va a ser considerar la esencia, eliminando lo figurativo. Entonces, aquí ya es cuando procedemos a hacer el proceso de abstracción, es considerar solo la esencia, eliminando todo lo que no nos sirva. Aplícase en la concepción de ideas, en la elaboración de un proyecto arquitectónico. Y tenemos en este cuadro donde tenemos la abstracción, se divide básicamente en la esencia del objeto y la circunstancia mental. La esencia del objeto está la interpretación y la percepción. Y tenemos que la interpretación va a ser la facultad de comprender o traducir a una nueva forma de expresión. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos una nueva forma.
Y lo que es la percepción es la habilidad individual de subtraer y modificar. Entonces, básicamente, si nosotros a todos los que estamos aquí en la clase del día de hoy nos ponen una imagen y abstrae y nos van a decir que le hagamos el proceso de abstracción, vamos a obtener, si somos 20 personas, tenemos que obtener 20 abstracciones completamente diferentes, ya que cada uno va a depender de esta percepción, cada quien tiene una interpretación diferente, cada uno posee una percepción individual, por eso nos dice que aquí la percepción va a ser la habilidad individual de sustraer y modificar. De eso se trata, o sea que cada quien le va a ir aplicando estos criterios de acuerdo a las habilidades que posea cada quien. Y vemos entonces también que la abstracción forma parte de lo que es una circunstancia mental, que entonces aquí entra otro concepto importante, que es la imaginación, que para nuestro caso aquí en la carrera, esto de la imaginación va a ser algo que vamos a manejar en el transcurso de toda la carrera. Y nos dice entonces que va a ser la facultad mental individual. Ahora, si nos damos cuenta, entonces estamos terminando aquí con el tema de abstracto y el proceso de una abstracción. Y para eso nos vamos a dar cuenta, ahondando más sobre el tema de la abstracción, que en el arte existen tres tipos de abstracción. Tenemos una abstracción llamada geométrica, otra orgánica y tenemos también una abstracción llamada lírica. Con lo que respecta a la abstracción geométrica, nos dice que proviene del griego geo, que significa tierra, y metrón, medida. Entonces, aquí posee una rama de las matemáticas. La abstracción geométrica tiene como elementos principales formas precisas que compuestas por obras planificadas según criterios racionales a partir de elementos neutrales. Vemos aquí en el arte prehispánico, tenemos aquí la piedra del sol de una cultura azteca, una piedra llamada basalto, es donde nos transmiten esta abstracción de formas, con formas geométricas, hacen una abstracción llamada abstracción geométrica. La abstracción geométrica se forma de figuras irregulares. Eso de figuras irregulares lo vamos a ver más adelante, cuáles son las figuras irregulares. Se les llama debido a los lados que tienen longitudes diferentes, al igual que las medidas de sus ángulos. Entonces, vamos a ver que esta es una composición utilizada con formas irregulares. En la siguiente clase yo creo que es en la siguiente clase, en donde vamos a hacer una composición como estas utilizando formas regulares. Y tenemos ahora también lo que es la abstracción orgánica. A la síntesis de las formas animales y vegetales que vemos en la naturaleza, por esta razón las formas que predominan son las redondeadas o curveadas. Entonces, si nos damos cuenta aquí, a diferencia de la abstracción geométrica, vemos formas irregulares, o sea, pero la mayor parte son líneas rectas. Esa es la diferencia con la abstracción orgánica, en donde son formas, como su nombre lo dice, orgánicas, en donde predominan formas curvas o redondas. Tenemos aquí la abstracción orgánica, a diferencia de la abstracción geométrica, no pretende mantener exactitud y precisión en los trazos. Las formas orgánicas se inspiran de elementos tomados de la naturaleza, en este caso, como lo pueden ser flores, plantas o animales. Este es un proyecto de un centro recreativo en donde la abstracción básicamente es de una serpiente. Y vemos que al realizar la abstracción, sigue tomando o sea, nosotros podemos ver que ahí está la serpiente. Es una abstracción llamada orgánica, ya que forma parte, eh, tiene formas o composiciones redondeadas o curveadas y nos da la semejanza de que es una serpiente. La parte donde está la cabeza se dan cuenta que forma el área de parqueos, el ingreso principal es donde está la cabeza de la serpiente. Entonces ahí vamos a ir viendo en el transcurso de la carrera que estos conceptos los vamos a ir utilizando y es necesario que los conozcamos para que los podamos aplicar. Y por último está la abstracción lírica. Esta utiliza la función expresiva y simbólica de colores y del ritmo producido por la relación entre ellos.
Bueno, vamos entonces al concepto. Según la lexicología arquitectónica, vamos a ver el concepto de arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Es una manifestación humana resultante del esfuerzo en darle a la sociedad de los elementos esenciales que le permitan vivir, habitar y trabajar en concordancia con el espíritu y desarrollo de la sociedad en la que se enmarca. Arte que surge en función de la sociedad y que se emplea para que ello los materiales y sistemas constructivos que le son propios con aquellos con los que se identifica. Entonces, esto es lo que tenemos con respecto a lo que es la arquitectura. Nos dice que es una manifestación urbana, humana. Ya cuando nosotros hagamos arquitectura, vamos a manifestar elementos esenciales, básicamente que nos permitan vivir, habitar y trabajar en concordancia con el espíritu y el desarrollo de la sociedad en que se enmarca. Entonces, lo que nos dice que la arquitectura tiene que responder a estas características, que sea una arquitectura vivible y habitable, en donde pueda generar espacios que sean confortables y siempre respondiendo a una sociedad, a la sociedad en donde nos estemos desarrollando. Y utilizando siempre materiales y sistemas constructivos que sean propios. Nosotros nunca vamos a tratar de diseñar y vamos a utilizar tecnologías que no las vamos a encontrar en nuestra localidad o que sean inalcanzables. Entonces siempre esta manifestación urbana tenemos que enfocarnos en estas características. Y la arquitectura va a responder o ha respondido según su función y según su periodo. Entonces, en esto nos vamos a la historia de la arquitectura, en donde vemos que hay diferentes tipos de arquitectura, que cada una de este tipo de arquitectura ha respondido a la funcionalidad que se hace en ella. Puede ser una funcionalidad religiosa, puede ser una funcionalidad civil. O sea, esto nos va a marcar qué tipo de proyecto es, según su funcionalidad. Y el periodo que se desarrolló va a hacer la diferencia en arquitectura. Por eso tenemos ahora lo que son los tipos de arquitectura. Tenemos lo que es la arquitectura histórica o estilística y tenemos la arquitectura popular o tradicional. Vamos a ver ahorita cada una de ellas. Tenemos la arquitectura según su funcionalidad, es decir, según el cometido que se edifica. Podemos encontrarnos con arquitectura religiosa, arquitectura militar o arquitectura civil. Dentro de la arquitectura religiosa, aquella cuyas obras tienen funciones de adoración, como lo son las iglesias, los templos, los monumentos místicos. En este caso, la arquitectura religiosa abarca todo tipo de religiones. Y las características arquitectónicas va a depender de qué tipo de cultura religiosa sea. Por eso nos dice que en esta parte que la arquitectura responde sistemas de constructivos propios en la forma de la sociedad. Por ejemplo, no va a ser el mismo diseño un templo religioso budista que otro tipo de templo religioso de diferente cultura o religión. O sea, cada uno va a responder a las tradiciones y culturas de las personas. Tenemos aquí lo que es la arquitectura militar, aquella que propone edificaciones de uso estratégico, táctico o defensivo. En este caso, como son los castillos, los murales, los cuarteles, este es un tipo de arquitectura militar. Entonces, si nos damos cuenta que las formas de cada una de la arquitectura va respondiendo de acuerdo a su función, a su periodo, a la época y a la sociedad. Y por último está lo que es la arquitectura civil, aquella que concibe estructuras y espacio para el uso de los ciudadanos, de a pie desde casas y edificios hasta plazas, monumentos cívicos o espacios culturales. Entonces se dan cuenta que la arquitectura civil va a englobar todo el tipo de proyectos que nosotros nos imaginemos, teatros, bibliotecas, escuelas, viviendas, plazas, monumentos y todo lo que nosotros
hoteles, restaurantes, todo eso entra dentro de la arquitectura civil. Ahora vamos a ver según su técnica de construcción. Aquí vimos según su función. Aquí vamos a ver la arquitectura según su técnica de construcción. Esto es según el criterio que rige la construcción. La arquitectura estilística o histórica es aquella que se conecta con la tradición de la que proviene y que ha producido piezas tradicionales duraderas empleando métodos imaginarios heredados. Entonces aquí tenemos lo que es la arquitectura estilística o histórica. En este caso tenemos como ejemplo esta arquitectura, tenemos el Coliseo Romano como parte de ejemplo de este tipo de arquitectura estilística o histórica. Tenemos también la arquitectura popular. Nos dice que son construcciones hechas por la propia gente como artesanos o personas de poca instrucción, empleando materiales naturales y por lo general sin mayores aspiraciones de grandeza. A esto le vamos a llamar arquitectura popular. Y por último está, según la construcción, la arquitectura común, aquella realizada por profesionales del área obedeciendo a un criterio meramente pragmático, es decir, de uso y funcionalidad sin tomar en cuenta mayormente una tradición arquitectónica. O sea, nosotros cuando vamos a diseñar algún tipo de arquitectura común, por ejemplo, viviendas normales, no vamos a tomar en cuenta elementos como culturales o tradicionales para aplicarlos en nuestro diseño. Entonces vamos a ver que según la técnica de construcción, la arquitectura se va a dividir en estilística o histórica. En este caso, estilística, en este caso puede ser arquitectura romana, griega, neoclásica, y aquí dentro de eso entran todas las tendencias arquitectónicas que se han manifestado en el transcurso del tiempo, pero que todas estas han respondido a cierto tipo de sociedad y a ciertos lugares. Entonces, todos estos conceptos es para que ustedes lo tengan claro y esos conceptos y que en el transcurso de la carrera ustedes van a ir profundizando más sobre estos temas. Tenemos entonces aquí lo que es la arquitectura según su periodo histórico. Puede nombrarse tantos estilos arquitectónicos como momentos y contextos históricos hubiesen, es decir, cientos de ellos. En Occidente, los tres más reconocibles son la arquitectura romana, que lo vemos en esta imagen. Tenemos la arquitectura barroca, que están en estas imágenes. La arquitectura barroca y tenemos la arquitectura neoclásica. ¿Y por qué es neoclásica? Porque se obtuvo este tipo de arquitectura, tomó o retomó elementos de la arquitectura griega, como es este elemento llamado tímpano, y tenemos columnas de diferentes órdenes que lo van a ver igual adelante, pero esto es a manera de conocimientos generales. Van ustedes a poder identificar diferentes elementos utilizados de la arquitectura griega que los volvieron a retomar eh, eh, en un periodo después, por eso es una arquitectura neoclásica, donde toma elementos griegos y los aplican nuevamente a una arquitectura de este tiempo. Dentro de otros conceptos que hay que tomar en cuenta como parte de la lexicología arquitectónica, vamos a ver lo que es la antropometría. Y nos dice que la antropometría va a ser el concepto que define la técnica que permite expresar en formas cuantitativas las medidas de los seres humanos. Y tenemos entonces, como podemos apreciar aquí, la antropometría se encarga de la medición de las diferentes partes del cuerpo humano, las distancias, tanto de hombres como de mujeres. Y con estas medidas nosotros ya podemos diseñar espacios, ya que como hemos visto anteriormente que la arquitectura está diseñada para vivir bien en espacios cómodos. Esta comodidad nos da el análisis antropométrico de las personas que van a habitar cada uno de los espacios. Y dentro de este tema tenemos también lo que es espacio
espacio arquitectónico. Nos dice que va a ser un volumen generado mediante dimensiones que surgen de la interrelación de determinados elementos de composición cuyo uso funcional y estético estarán regidos por función integral que les darán los usuarios. Y vemos aquí entonces, vemos que estas cuatro paredes nos forman diferentes tipos de espacios que más adelante vamos a ver que existen diferentes tipos de espacios de acuerdo en donde nos encontremos. Y tenemos entonces aquí lo que es la antropometría. Nuevamente dice que es el estudio de las medidas del cuerpo humano en todas sus posiciones y actividades, tales como alcanzar objetos, eh, eh, alcanzar objetos, correr, sentarse, subir, bajar escaleras, descansar. Entonces aquí podemos observar que todas estas medidas nos van dando ciertas distancias, las cuales nos van a servir para poder diseñar espacios que sean cómodos. No sé si han tenido la oportunidad a veces que hay espacios en donde o son muy grandes o son muy pequeños. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que ahí no hubo estudio antropométrico. O sea, si nosotros vamos a diseñar un espacio en donde vamos a prever que ahí va a ser para, en ese mismo espacio, al mismo tiempo lo van a utilizar 6 personas, tenemos que saber estas medidas básicas que necesitamos. Y las actividades que ahí van a ir realizando, qué medida tiene cada una de esas actividades para poder crear espacios óptimos. Pero como les digo, esto es a manera solo de introducción. Ya al pasar de algunos otros semestres, ustedes ya van a ir conociendo mucho más a profundidad este tema. Y nos dice que para un arquitecto o diseñador es muy importante saber la relación de las dimensiones de un hombre y qué espacio necesita para moverse y estar cómodo en distintas posiciones, al tener en cuenta al hombre como usuario y generador de actividades que son, a su vez, responsables de la forma y de dimensión de los espacios arquitectónicos. Podemos saber cuáles son los espacios mínimos que el hombre necesita para desenvolverse diariamente. Y podemos apreciar en esta imagen el proceso que nosotros podemos realizar. En este espacio es una sección de una cocina. Entonces, ¿qué movimiento realizamos en la utilización de un mueble? Los muebles aéreos, qué altura tenemos con la mano levantada, qué espacio necesitamos para movernos, cuánto espacio necesitamos de ancho para caminar y nos agachamos, qué medida necesitamos. Y si nos damos cuenta de este espacio, está contemplado que una persona esté agachada y otra pueda circular al mismo tiempo sin ningún problema. Y este análisis antropométrico ya nos va generando medidas. Entonces, dependiendo del espacio que nosotros estemos diseñando, de espacio esta antropometría, nosotros nos van quedando los espacios de acuerdo a las actividades que se realicen en cada una de estas. Entonces, esto es con respecto al concepto de la antropometría. Ahora pasamos a otro concepto que es llamado creatividad, que son, por ejemplo, la creatividad es la aptitud que todo ser humano posee para representar nuevas y novedosas ideas del conocimiento y su aplicabilidad en un diseño. O sea, este concepto lo vamos a estar desarrollando de aquí en adelante, en donde mientras más creativos seamos, vamos a tener diseños mucho más eh, eh, creativos, podemos decir en este sentido, pero van a responder siempre a ciertas necesidades. Por eso nos dice que la creatividad es la aptitud que todo ser humano posee. Entonces, aquí tenemos que todos poseemos esta aptitud. Eh, unos se las tienen más desarrolladas, otros menos desarrolladas, pero todos la poseemos. ¿Y esto qué nos permite? Que podamos representar nuevas y novedosas ideas. O sea, todos podemos desarrollar nuevas y novedosas ideas y las podemos aplicar en un diseño. Eso se refiere a lo que es la creatividad.
Y vamos a ver qué es crear, otro concepto que forma parte de la lexicología arquitectónica. Y ya crear va a ser producir mediante el ingenio las ideas que permitan un nuevo conocimiento o una propiedad, transformación de lo que existe para un nuevo fin. O sea, nosotros vamos a ser creativos, vamos a hacer nuevas y novedosas ideas y las cuales las vamos a crear. Y existe otro término que vamos a utilizar en el transcurso de la carrera y del curso, que es un criterio. ¿Qué es el criterio? Es un juicio o discernimiento o vocablo que se emplea cuando un sujeto debe tomar una decisión de cuyo juicio dependerá otras acciones a seguir. Entonces, nos dice que el criterio es el juicio o discernimiento que un sujeto debe tomar una decisión. Bueno, entonces a la hora de que nosotros vamos a estar diseñando, vamos a tener nuestro propio criterio. O sea, puede ser que nosotros hagamos un diseño redondo o un diseño cuadrado, rectangular, triangular. Aquí va a depender del criterio de cada quien. O sea, por eso los diseños que vamos a trabajar de aquí en adelante nunca se deben de parecer porque cada quien tiene su propio discernimiento y, y cada quien toma la decisión de acuerdo a la acción que él crea conveniente. Entonces, si nos damos cuenta que en un proceso de diseño eh, tomamos diferentes conceptos que hemos estado viendo anteriormente, como es la creatividad, criterios, eh, la creación. Y con respecto a la creatividad, nos dice que vemos nuevamente que es la aptitud que todo ser humano posee, o sea que todos somos creativos. Nos dice que el cerebro como órgano del pensamiento es el instrumento más valioso para cualquier persona y en particular para aquellos que deseen crear algo nuevo o innovador. Para todos los diseños que nosotros hagamos tienen que llevar este objetivo, que sea nuevo e innovador. El cerebro tiene dos hemisferios, o sea, nuestro cerebro está compuesto por dos. Está el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales generan el pensamiento y por lo tanto el talento creativo e innovador. Y tiene funciones claramente definidas. O sea, llegamos que para que nosotros seamos creativos, nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. La mitad es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y nos dice que en el proceso creativo participan ambos hemisferios del cerebro. Nos dice entonces que el hemisferio derecho es el que es intuitivo, el que es interrogador, visual, emocional y procesa la información de forma simultánea. Carga de emoción la voluntad, ve la solución a los problemas, visualiza muchas ideas. Dentro del hemisferio derecho está lo que es el arte, la música, el dibujo y la fotografía. Todas estas características son desarrolladas por medio del hemisferio derecho. Entonces tenemos aquí nuestro cerebro, está compuesto por eh, dos porciones. Tenemos lo que es el hemisferio izquierdo y en este caso el hemisferio derecho. Tenemos que el hemisferio derecho genera las ideas mediante la imaginación, intuición, sueños y el hemisferio izquierdo las procesa, previene de las dificultades. O sea que nosotros en el proceso creativo hacemos uso de estos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y tenemos las personas creativas y las personas no creativas. Vamos a ver cada una de las características. Tenemos las personas no creativas, viven en el status quo, aceptan las normas, hacen cosas normales, son pasivos, no ven los problemas, son inflexibles, les falta sensibilidad, no son curiosos, suelen ser más dependientes. Esas son algunas de las características de las personas no creativas. Y las personas creativas no aceptan el status quo, desafían las normas, buscan la originalidad, tienen iniciativa, identifican problemas, son flexibles, sensibles, curiosos, independientes, tienen sentido del humor y también son ambiciosos. Entonces vemos algunas características y ustedes ahorita vayan evaluando si en cuál de los dos
tipo de personas están, si son las no creativas o las creativas, y de repente tienen algunas de acá y otras de acá. Entonces esta nos sirve para que nosotros vayamos cambiando ciertas cosas para ir mejorando en este proceso de ser personas creativas. Y nos dice que el hemisferio izquierdo es lógico, analítico, cuantitativo, de manejo de detalles y secuencial. Analiza y critica las proposiciones del hemisferio derecho. Desarrolla las funciones lógicas, análisis y de crítica a las proposiciones del hemisferio derecho. O sea que nos podemos decir que el hemisferio izquierdo es el que filtra toda la información que tenemos. O sea, el hemisferio derecho nos permite pensar o soñar cosas que son irreales. Podríamos decir que lo vamos a hacer que es irreal después de que el hemisferio izquierdo haya hecho ese análisis. Entonces, todo diseñador tenemos que ver este proceso de creatividad e ir evaluándolos, qué características de esas tenemos, y si no las tenemos, podemos ir mejorando para ser mucho más eh, creativos en este proceso. Bueno, a continuación vamos a ver más conceptos con referente a la lexicología arquitectónica. Tenemos otro concepto que se utiliza bastante dentro del proceso de diseño, y es el diseñar. ¿Qué va a ser diseñar? Acción y efecto de elaborar un diseño. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a diseñar esto, entonces va a ser la acción y efecto de que nosotros elaboremos algún diseño. ¿Y quién hace este diseño? El diseñador es la persona o individuo que realiza diseños en arquitectura. Se aplica a personas que realizan la etapa de prefiguración y figuración de una idea. Y dentro de esto tenemos otro concepto que vamos a estar viendo llamado envolvente. O sea, la envolvente va a ser el resultado final que nosotros vayamos a ver en algún diseño. Y nos dice en este caso que la envolvente es la apariencia volumétrica de un objeto arquitectónico o imagen volumétrica. En este caso vemos aquí el diseño de este proyecto, en donde vemos que esta es la envolvente. Cuando vamos a mencionar envolvente, ustedes ya saben que la envolvente va a ser la apariencia que va a tener nuestro edificio, nuestro proyecto. A eso le llamamos envolvente. Otro concepto que se utiliza bastante es escala. Y tenemos que la escala es la medida que se emplea para desarrollar un plano mediante instrumentos, códigos establecidos, categorías que se emplea para diferenciar elementos de la misma especie. Y más adelante vamos a ver con respecto a la escala que hay diferentes escalas y que nosotros vamos a ir utilizando. Pero también este otro tema se utiliza bastante, escala. Tenemos algunos, ampliando más el concepto de lo que es una envolvente. Tenemos objetivos de diseños asociados a la envolvente. La obtención de un nuevo lenguaje de diseño arquitectónico no jerarquizado de mayor libertad expresiva y compositiva e integrante de los procesos de diseño representativos de conceptos más abstractos. Entonces, si se dan cuenta, ya en este concepto de envolvente ya también volvemos a utilizar lo que son conceptos más abstractos. Entonces se dan cuenta que la envolvente de este edificio responde a la abstracción de cierto elemento. Vemos aquí las composiciones estructurales van respondiendo de acuerdo a abstracciones de cualquier objeto. Vemos aquí este elemento como que fuera la abstracción de un frijol. Aquí tenemos otro elemento, una esfera con algunas abstracciones, con unas sustracciones de elementos. Todo esto forma parte de lo que es lo que son elementos asociados a lo que son las envolventes. La búsqueda de la integridad formal, estructural y constructiva. O sea que nosotros también cuando estemos diseñando, no hagamos unas formas así todas raras, ¿no? Sin analizar lo que dice aquí, la integridad de la forma, analizar siempre que sea estructura y constructiva, o sea que lo que nosotros estemos rayando se pueda construir. Eso siempre hay que tenerlo presente con respecto a lo que son las envolventes. Lo que nos ocasiona estas envolventes es que es la liberación del espacio interior.
Básicamente se logra cubrir espacios mucho más amplios sin columnas intermedias y que estas envolventes generan expresividad formal y estructural. Vemos aquí algunos proyectos de algunos arquitectos famosos, en donde vemos el tipo de envolventes que ellos manejan. Podemos darnos cuenta que el tipo de envolvente que están manejando va a responder al lugar a donde se encuentre, a la sociedad donde estamos y al tipo de cultura también. Todas estas formas y todo eso va a responder a eso. Aquí tenemos un arquitecto famoso llamado Rem Koolhaas. El proyecto es la biblioteca de Seattle, en donde vemos la forma del envolvente de una manera atractiva y donde vemos cómo maneja formas que estructuralmente se ven complicadas, pero que son resueltas muy bien. Tenemos aquí la torre Akbar, diseñada por Jean Nouvel. Entonces vemos este otro tipo de envolvente. Tenemos aquí a Norman Foster, otro arquitecto eh, importante y famoso que nos genera este tipo de envolvente. Este edificio es llamado La Bala. Y vemos que cómo manejan algunos conceptos de diseño que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de la carrera. Y tenemos aquí otro proyecto, otra envolvente. Si podemos ver, tenemos envolventes completamente distintas para que nosotros se nos vaya abriendo los conceptos creativos que vimos anteriormente, conceptos de abstracción. Tenemos aquí la ciudad de Flamenco, diseñada por los arquitectos Herzog y de Meraux, en donde vemos que hacen ciertas abstracciones de algunos elementos y cada proyecto va respondiendo a culturas diferentes, a lugares diferentes y espacios diferentes. Otro concepto importante que nosotros debemos de tomar en cuenta con respecto a la imagen es la imaginación. O sea, la creatividad y la imaginación van de la mano. Y nos dice que la imaginación es la facultad que tiene en mayor o menor grado los seres humanos para la creación de las ideas, por medio el cual es posible presentar idealmente lo que se piensa. Entonces, aunque parezca muy loco lo que estemos pensando, lo podemos plasmar, ya que eso nos va a ayudar a ser más creativos. O sea, por ejemplo, vimos anteriormente que no era limitarnos y vemos aquí una imagen que nos puede representar lo que es la imaginación, algo inimaginable, una casa en forma de manzana en medio del desierto. Es algo ilógico, pero todos estos procesos nos ayudan estos procesos de imaginación nos ayudan a ser mucho más creativos. Entonces, todos estos elementos, viene el hemisferio izquierdo y ya hace ese análisis, esa síntesis de estos elementos que son un producto de la imaginación. Tenemos entonces que imaginamos nuestro propio mundo de fantasía, mejora actividades que hacemos, ponernos en lugar de las otras personas. A eso le vamos a llamar empatía. Todo diseñador siempre tiene que ser empático. O sea, si nosotros le vamos a diseñar a alguien, cualquier persona, nos tenemos que poner en el lugar de ellos. Por ejemplo, si nosotros vamos a diseñar un hospital, tenemos que ponernos en el lugar de los enfermos, tenemos que hacer de cuenta que nosotros somos doctores, qué actividad realizamos, a dónde vamos, qué hacemos. O sea, nosotros como diseñadores tenemos que imaginar todo esto. O sea, si vamos a diseñar una vivienda, tenemos que imaginarnos que nosotros somos las personas que vamos a vivir ahí para responder a las necesidades que nos exijan. Entonces nos dice que la imaginación va a ser la base de la creatividad. O sea, mientras nosotros tengamos ideas que pueden parecer muy locas, como lo que vemos aquí, un dormitorio sin paredes, en el aire y una lámpara, un paraguas, cosas que son irreales, estos procesos nos ayudan a ser más creativos. Entonces tenemos que la imaginación depende de varios factores. Va a depender de factores internos. En este caso son predisposiciones individuales que están ligadas con el estado de humor,
experiencias pasadas, la sensibilidad del individuo y el tipo de asociaciones que realiza. Entonces vemos aquí algunos ejemplos de lo que son elementos de imaginación. Tenemos factores externos, son los estímulos, situaciones, elementos, circunstancias que ocurren alrededor de una persona que potencian y provocan y afectan a la imaginación. Vemos aquí dos imágenes en donde vemos este tipo de imaginación se da mucho en el diseño gráfico, pero también nosotros lo podemos plasmar en arquitectura. Si nos damos cuenta, imaginamos que todo estuviera de cabeza, como lo apreciamos en esta imagen, y aquí tenemos una montaña, pero debajo de esto encontramos con algo diferente. Entonces, todos estos factores forman parte de lo que son los factores de la imaginación. Y nos dice que mientras nosotros como individuos poseamos diferentes estímulos, tanto internos como externos, nos van a ayudar a ser personas mucho más creativas. Tenemos ahora otro concepto que vamos a tomar en cuenta, que son la idea. Entonces, si nos podemos dar cuenta, todos los conceptos que hemos visto hasta ahora son parte de conceptos que vamos a ir manejando en el transcurso de la carrera. Por ejemplo, una idea. ¿Qué va a ser una idea? Es una concepción básica que conlleva un plano o proyecto para ser realizado y que la idea es indispensable en la creatividad. O sea, vamos a tener creatividad, imaginación, idea, son conceptos que van íntimamente relacionados. O sea, cuando nosotros estamos diseñando, vamos a ir trabajando todo este tipo de conceptos. Y tenemos ahora un concepto arquitectónico que lo vamos a utilizar también llamado jerarquía. Y tenemos ¿qué es la jerarquía? Va a ser la relación de importancia que existe entre los componentes de un diseño arquitectónico que sea del mismo género. O sea, nos dice que es la jerarquía, va a ser la relación de importancia. Tenemos nosotros cualquier diseño y le queremos, por ejemplo, una vivienda, pongámoslo así de simple, le queremos dar algo de jerarquía, es algo que nos llame la atención, algo que sea de importancia. Entonces, ¿qué puede ser eso? El ingreso. Entonces le vamos a dar mayor jerarquía al ingreso. Y dependiendo, de repente es un hotel, un restaurante, un edificio, un área de oficinas, como lo que pasa aquí en esta imagen que tenemos acá. Todos los ejecutivos están dentro de este edificio y los demás empleados dentro y alrededor. Entonces vemos cómo se maneja la estructura organizativa, o sea, tanto a nivel arquitectónico. O sea, nosotros ahí vamos aplicando conceptos de pirámide, de jerarquías dentro de una empresa. Se manifiesta tanto en arquitectura. Este es un banco. Entonces, por ejemplo, ahí en la parte de arriba es donde está el gerente general. Son conceptos que nosotros vamos a ir utilizando y aprendiendo en el transcurso de la carrera. A esto le llamamos jerarquía. Dentro de este proyecto, ¿cuál es el elemento que realza? Es este elemento. Esto le llamamos jerarquía, entonces. Y nos vamos a encontrar que existen diferentes tipos de jerarquía. O sea, puede ser que tengamos jerarquía en tamaño, contorno o situación. Vamos a ver cada una de estas. O sea, aquí en este caso tenemos que cada cuadrito representa algún espacio, una vivienda, y puede ser que tengamos una jerarquía aquí de tamaño. Vemos aquí manejamos todo al mismo tamaño y aquí sale un elemento mucho más grande, que es este que está aquí. Aquí tenemos una jerarquía de tamaño, o sea que este espacio se realza alrededor de los demás de lo que pasa aquí. Aquí tenemos una jerarquía de tamaño. Pero también puede ser o que es demasiado grande o que tenemos un espacio y tenemos otro espacio pequeño. Ahí también tenemos lo que es una jerarquía de tamaño. Puede existir también lo que es la jerarquía de contornos. Si nos damos cuenta en esta imagen, todos los edificios que están a la par o todas las viviendas son iguales, como en serie. Y tenemos aquí este otro elemento que se diferencia de los demás, en este caso del entorno o del contorno.
cambiándole color y forma, y tenemos aquí una jerarquía de contorno. Y tenemos en este caso lo que es una jerarquía de situación, donde vemos que todos los elementos que están alrededor son iguales y tenemos uno que es completamente diferente. Tenemos aquí el concepto y tenemos en este caso algo diferente. Aquí tenemos una jerarquía de situación. Entonces, el concepto de jerarquía puede ir cambiando. Tenemos la jerarquía arriba, abajo. Esta está aplicada en la Gran Pirámide de Giza, Egipto, en donde vemos que con el tamaño de este monumento tenemos lo que es un tipo de jerarquía llamado arriba y abajo. Tenemos el tipo de jerarquía grande, pequeño, representado con letras aquí de una manera abstracta. Y vieron que ya utilizamos conceptos de abstracciones, que esta F representa estos elementos que dan la jerarquía grande, pequeño, y todo esto simbolizan todas estas letras. Tenemos el tipo de jerarquía centrado periférico, en donde vemos que el elemento que tiene mayor jerarquía está al centro. Tenemos el tipo de jerarquía que es por contraste, entonces como vamos viendo que genera la jerarquía utilizando el contraste por medio del color. En este caso tenemos el tipo de jerarquía separado frente a lo grupal. Entonces tenemos aquí todo este elemento está agrupado y este elemento está separado frente a lo grupal. Vemos aquí esta abstracción, tenemos este grupo acá y algo aquí que está alejado también es un tipo de jerarquía. Entonces si nos damos con el transcurso del curso de la carrera vamos a ir aprendiendo que nosotros hay algunos elementos que tal vez se los hemos pasado desapercibidos y no hemos tenido ese ojo crítico en donde hay aplicados conceptos de diseño. Aquí es el pabellón en China, en donde vemos que aplican este tipo de jerarquías. Entonces con esto abarcamos un poquito más el concepto de lo que es el tema de jerarquía. Entonces es algo que nos llama la atención y podemos ver que hay diferentes opciones de manejar un tipo de jerarquía. Bueno, más conceptos que vamos a ir utilizando como parte de la lexicología arquitectónica está el concepto de monotonía. Nos dice que la monotonía es la falta de variedad, uniformidad, cuando es un diseño, se dice que hay que hay un mundo tenía significado, que hay muchos elementos similares que le resta creatividad. O sea, cuando nosotros hacemos algo repetitivo, se puede decir que es monótono. ¿Cómo lo podemos ver en este diseño? Que estas partes son repetitivas, a eso le podemos llamar monotonía. Tenemos algo acá, repetitivo, repite lo mismo, lo mismo, lo mismo. A eso le vamos a llamar monotonía, la falta de variedad. O sea, es una uniformidad, todo es igual. Otro concepto que vamos a trabajar también es la propuesta. Entonces vamos a decir nosotros cuál es su propuesta de diseño. Ustedes van a escuchar cuáles son las propuestas de diseño. Y nos dice que la propuesta va a ser el resultado que se presenta a nivel de idea sobre un asunto discutido previamente. Se emplea el término de pliegos, de bocetos, dibujos preliminares, que se prepararán con una idea matriz o bien un planteamiento más elaborado a nivel de presentación. O sea, la propuesta va a ser donde nosotros vamos a presentar, es el resultado de nuestra idea. Y aquí ya, cuando ya tengamos la idea, intervino la imaginación, la creatividad, la abstracción, conceptos que nosotros hemos visto anteriormente. Luego de esto está lo que es la técnica. Y nos dice que la técnica va a ser el conjunto de procedimientos que conducen a una finalidad específica en la que predomina la experiencia
y no tanto el rigor científico. Entonces, con respecto a las técnicas de presentación, en este caso existen diferentes técnicas que nosotros podemos utilizar a la hora de presentar una propuesta de diseño. O sea, las técnicas va a ser entonces ese conjunto de procedimientos que nos van a conducir a una finalidad, que esa finalidad va a ser una propuesta de diseño. Especifica qué predomina la experiencia. O sea, la técnica es un sinónimo de sistema, método por el que está en arquitectura se tiene como ejemplo las técnicas de dibujo y presentaciones arquitectónicas y en caso del diseño a práctica, ensayo, error por medio de la caja negra. Esto de la caja negra es cuando nosotros, que vamos a ir viendo más adelante, son procesos de diseño que nosotros utilizamos. Por ejemplo, caja negra, o sea, nosotros no podemos ver nada a través de una caja negra, o sea que nosotros de una vez nos dicen manzana y dibujamos una manzana. ¿Qué proceso utilizamos para dibujar eso? No hubo proceso, sino solo fue, se nos vino la idea. ¡Pum! Cuando tengamos una idea de esa forma es lo que significa esto por medio de una caja negra. O sea, nosotros no tuvimos un proceso, sino de un solo dimos, nos saltó el foquito y le dimos la respuesta a eso. Cuando pasa eso es que utilizamos un método llamado caja negra. Tenemos dentro de otro el concepto de lo que es la propuesta. Está compuesta por un acto creativo, como lo vimos anteriormente, el cual nos genera esta idea. Y la idea, por medio de la técnica, generamos un partido arquitectónico, el cual nos da un mapa genético. Entonces tenemos tenemos que el arquitecto como proyectista eh, genera lo que son asesores o definiciones, también transmite la propuesta al cliente por medio de una graficación con definiciones tecnológicas, una graficación comprendida y aceptada. Y vemos en este caso, como estamos hablando de una propuesta arquitectónica, nosotros lo podemos hacer por diferentes formas o técnicas. Puede ser a manera digital o también, en este caso, vemos que esta propuesta arquitectónica está presentada por medio de dibujos a mano alzada, donde nosotros vamos a conocer nuestra idea y lo podemos plasmar de forma gráfica y a mano. Y podemos realizar algunos apuntes interiores en donde nosotros expresamos nuestra idea y damos a conocer la propuesta que nosotros tenemos pensado realizar. Y pasamos entonces, en este caso, lo que es el diseño arquitectónico, otro concepto que vamos a ir manejando en el transcurso del curso, es diseño. Nos dice que el ser humano se mueve en un mundo lleno de estructuras y de objetos útiles, construidos para satisfacer con eficacia, economía y comodidad. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el diseño no solo abarca, o sea, nosotros vamos a encontrar diseño en cualquier cosa que nosotros tengamos a la mano. Va a haber diseño. Si nosotros tenemos un juguete, en un juguete hay diseño, en un lapicero hay diseño, en cualquier cosa. Por eso nos dice que el ser humano se mueve en un mundo lleno de estructuras y de objetos útiles construidos para satisfacer con eficacia, economía y comodidad determinadas necesidades. Dentro de este caso tenemos la necesidad de vivienda. En una vivienda necesitamos de diseño, mobiliario, instrumentos de trabajo, objetos de adorno. Entonces podemos darnos cuenta que en cada uno de estos elementos existe diseño, o sea, por donde nosotros vayamos o pasemos, tenemos la computadora enfrente de nosotros, requirió de un diseño. La silla en donde estamos sentados requirió de un diseño y todo lo que nos rodea, si nos podemos a darnos cuenta ahorita en lo que nos está rodeando, en donde estemos, cualquier elemento que nosotros observemos a nuestro alrededor ha sido de objeto de estudio,
y de diseño. Y nos dice que estos objetos han sido proporcionados desde tiempos antiguos por la producción artesanal y en nuestros días por la producción industrial. De cualquier forma, en la concepción y posterior realización de estos objetos útiles siempre ha estado presente un diseño. En cualquier cosa que nosotros, por eso nos dice, el ser humano se mueve en un mundo lleno de estructuras y de objetos útiles. Entonces, tal vez nosotros lo utilizamos solo por utilizar y no sabemos que, que llevó un diseño todo lo que estamos utilizando. Tenemos aquí que los artesanos son los primeros diseñadores, ya que fueron quienes, según la demanda de sus conciudadanos, creaban y producían objetos y elementos para cada necesidad. A lo largo de la historia, todos los artesanos han sido diseñadores. Crear un objeto de oro, de plata, de madera o de metal implica resolver las relaciones entre los elementos del objeto y su diseño. Entonces, como podemos darnos cuenta, el diseño abarca desde el elemento más simple, por ejemplo, y en cada uno de estos diseños hay análisis antropométricos. Desde el lápiz, que se dan cuenta que antes venían unos lápices redondos y alguien después dijo, no, mejor tiene que ser triangulares porque según la anatomía del dedo es más fácil. Entonces va relacionada también la anatomía para cada uno de todos estos diseños, ya sea vivienda, también el mobiliario. Por ejemplo, vimos anteriormente que la antropometría se encargaba de las medidas y movimientos, de qué medida necesitamos al estar sentados. Eso nos indica la dimensión de estar sentado, qué altura va a tener el diseño de una silla, del piso al cielo, va a depender de la medida que nosotros tengamos antropométricamente también. Entonces, si nos damos cuenta, en el diseño va ligado todo. Entonces nos dice que los primeros diseñadores que han encontrado son los artesanos que crean un objeto y resuelven según las necesidades. Vemos entonces, al final de cuentas, el diseño tiene que resolver necesidades. Estas necesidades pueden ser espirituales, emocionales y materiales. Este proceso es un proceso de creación. Y el diseño, dentro del diseño entra lo que es la imaginación, concepto que vimos anteriormente, los conocimientos y las habilidades. Entonces aquí son los factores externos e internos de la imaginación. Entonces podemos darnos cuenta que en un simple proceso de diseño entran infinidad de conceptos que nosotros debemos de conocer antes de empezar a diseñar o a empezar a crear. Entonces tenemos que el diseño es práctico, se basa en un lenguaje visual, el cual hay principios, reglas y conceptos. Luego de este lenguaje visual, pasamos a lo que son principios, reglas y conceptos, luego a la capacidad de trabajar en la composición visual. Se debe enfrentar con una máxima objetividad y el diseñador resuelve problemas. O sea, básicamente un diseñador va a ser el diseñador el que resuelve los problemas. Todos los diseños que nosotros tengamos va a ser o realicemos va a ser para resolver problemas y por medio de eso tenemos que desarrollar este proceso. Donde utilizamos principios, conceptos, reglas. Todo esto es el cuadro que nosotros debemos de utilizar a la hora de realizar un proceso de diseño. Bueno, entonces ya con esto terminamos lo que es algunos conceptos básicos que, como se pueden dar cuenta, vamos a ir utilizando en el transcurso del curso. Y como vimos anteriormente, a través del curso y a lo largo de toda la carrera, vamos a ver todos esos conceptos. Por ejemplo, creatividad, imaginación, la tenemos que llevar y tener en toda la carrera. Eh, y básicamente entonces podemos ver que nuestros diseños tienen que ser económicos, eficaces y que nos generen comodidad.
ya sea tanto en este caso nosotros nos vamos a enfocar más al ramo de la vivienda. Entonces cada uno de nuestros diseños debe resolver satisfacer estas necesidades que todo ser humano tiene. Entonces nosotros cuando vayamos a diseñar tenemos que resolver actividades y ponernos a imaginar y pensar que nosotros somos los que utilizamos los espacios, qué proceso realizamos, para dónde me voy, qué hago, y todo eso va a ir generando de la mano con todos los conceptos que hemos visto. Antropometría es bien importante, como se pudieron dar cuenta, son elementos y conceptos que nosotros debemos de conocer para realizar diseños que sean eficaces, económicos y cómodos. En la economía entra en donde vimos anteriormente lo que era sistemas constructivos que sean propios del lugar. O sea, nosotros no podemos diseñar algo que lo vayamos a traer de Europa, algún sistema constructivo, un material. Entonces ahí lo que estamos haciendo es que nuestro proyecto no sea económico. Entonces son un montón de elementos que nosotros vemos que tal vez no tienen importancia, pero que sí vamos a ir aprendiendo a que por medio de cada uno de estos conceptos nosotros podemos ir mejorando en nuestros procesos de diseño. Entonces, vamos a pasar a las preguntas de estudio correspondientes a la semana número 1. Entonces, a cada semana nosotros vamos a pasarles las preguntas de estudio, las cuales ustedes van a responder en su casa. Y luego, de acuerdo a las preguntas de estudio, los exámenes parciales les van a venir de acuerdo a esas preguntas. O sea que, está bastante sencillo el proceso del método. Entonces, básicamente, lo que tienen que ustedes que tratar es de ir resolviendo cada semana las preguntas que vayamos viendo para que no se les complique. En este caso tenemos la pregunta de estudio, la número 1, nos dice considerar la esencia eliminando lo figurativo en el objeto. ¿Qué es eso? Apariencia volumétrica de un objeto arquitectónico, ¿qué concepto le llamamos o cómo le llamamos? La número 3 es el juicio o discernimiento que se emplea cuando un sujeto debe tomar una decisión. La número 4 es la facultad que tienen los seres humanos para la creación de ideas. Y la número 5 es el conjunto de procedimientos que conducen a una finalidad. Entonces, con esto damos por finalizado eh, el tema del día de hoy, de esta semana, de la semana número 1. Y como les digo, también volvemos a recordarles si no se han asignado para que lo puedan hacer y que tienen como fecha límite para realizar esta asignación el 8 de febrero, o sea, la próxima semana, y que ya van a tener un costo de 25 quetzales por cada curso que ustedes se asignen. Entonces, como recomendación es que traten de hacerlo lo antes posible. Entonces, les digo que como les mencioné al inicio, esto va a ser un curso práctico. La próxima semana creo que ya vamos a entrar a trabajar, para lo que necesito entonces que tengamos ahí a la mano papel y lápiz. Entonces vamos a tener vamos a trabajar en formatos A3. Entonces vamos a hacer uso de marcadores, lapiceros, todos los instrumentos que ustedes puedan tener a la mano, pegamento, tijeras o cualquier cosa que consideren que les vaya a servir para que lo tengan preparado. Porque a partir de la otra semana ya el tema que vamos a trabajar, a ver, terminando la explicación, empiezan ustedes a trabajar y vamos a ver por qué me mandan ya lo que vayan trabajando, me lo van mandando, considero que al correo. Y después la descargamos, las compartimos aquí en el grupo y vamos a ir asesorándolos para que ustedes vayamos trabajando de esta manera el, el curso. Entonces, vamos a tratar de que sea lo más práctico posible, en donde a ustedes les pueda quedar lo más claro cada uno de los conceptos, y luego de esto
Sí, me preguntan si rapidógrafos, sí, también pueden hacerlo con rapidógrafos. Algunos considero que sí tienen eh, ya instrumentos, marcadores, eh, pegamento, lápices, lapiceros, rapidógrafos, lo que ustedes consideren que les va a servir. Entonces, porque para que no digan, no me dijeron nada, sino, o sea, por ejemplo, ahorita terminamos la presentación, bueno, pues empecemos a trabajar, empiecen a trabajar el diseño de lo que vimos ahorita, el concepto. O sea, vamos a ir viendo conceptos y temas, y ese tema lo vamos a trabajar y lo van a diseñar. Y lo están diseñando, mandan los avances, y en el transcurso de la semana ustedes ya envían al correo el trabajo completo. Yo luego lo descargo y los presentamos y analizamos en la presentación de la semana siguiente. Ese va a ser el proceso de trabajo en este curso. Entonces, para que ustedes vayan poniendo en práctica lo que vamos a ir viendo. Y de esa manera van a aprender mejor que que sea solo teórico. Entonces, ya que este curso básicamente es práctico, lo vamos a trabajar de esa manera. Entonces, si tienen alguna duda, los escucho, ya que nos quedan todavía 10 minutos. ¿Alguna duda que tengamos para cómo poder? Bueno, entonces, vamos a ver, ahí en el chat, si gustan, también pueden escribir para que no haya ningún problema. Sí, entonces sí, la otra semana, Wagner, Stanley, sí, va a estar bien, Johnny López, estamos bien, quedó todo claro. Sí, la otra semana ya tienen que tener listos todos sus instrumentos ahí para trabajar, tableros, si tuvieran, mejor, ¿verdad? Para que no les sea difícil. Y entonces ustedes me van mandando fotos de cómo van avanzando, yo las descargo, las proyectamos aquí, las analizamos y los vamos evaluando ahí en el mismo proceso. Eh, Marcadores van a hacer, si no tienen, vayan a comprar marcadores, instrumentos que ustedes consideren que vayan a utilizar. Vamos a utilizar marcadores, pegamentos, si traen tal vez hojas para recortes. Y todo lo vamos a hacer en los formatos A3. Eh, Otros van a decir, no, en hojas oficio. Todos vamos a trabajar para que quede claro, en formatos A3 vamos a trabajar todos. Entonces, con esto considero que vamos a ir dando por finalizada la clase del día de hoy. Esperando entonces que les haya quedado claro los conceptos que hemos visto. Y si se van a dar cuenta, todos esos conceptos nosotros tal vez los hacemos, pero no los hemos conceptualizado. Entonces, de eso se trató la primera clase. Que nosotros vamos a hacer abstracciones, tal vez lo hacemos, pero no sabíamos que nosotros estábamos haciendo algún tipo de abstracción, alguna abstracción orgánica, geométrica. Y tal vez nosotros hemos hecho algunos diseños. Eh, Muy bien, Urias, está bien. Johnny, Wagner, eh, y todos esos conceptos que nosotros manejamos, por ejemplo, eh, esos que manejamos en el transcurso del diseño. Entonces, no me queda más que agradecerles entonces por la atención prestada y nos vemos la siguiente semana ya con los materiales en mano para poder empezar a trabajar en los conceptos que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Así que pasen una feliz tarde y nos vemos la semana siguiente. ¿Quién? ¿Está bien, Johnny? Bien. Milian de Jesús.
feliz tarde. Carlos de Alexander, Cristian Soto, feliz tarde. Anderson, muy bien, feliz tarde. Matías, feliz tarde, Matías. ¿Quién más está por ahí todavía? Feliz tarde, César Fernando, Cristian Soto, igualmente, Cristian. Anderson, Ubaldo, muy bien, está bien, feliz tarde. Pedro Ricardo, muy bien, feliz tarde. Bueno, entonces, sede de Pajapita. Si gusta, le comparto el número de conectados. Vamos a ver.